Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. Buenas noches, gracias al pueblo de Cañada Honda que nos ha recibido a toda madre, a todo dar. A pesar de los ataques de la prensa, creo que el pueblo está con nosotros y eso es un gran orgullo para nosotros. A toda la banda anarcolibertaria, punk, que está por aquí, que también hicieron el viaje hasta acá para apoyar esta otra campaña. Vamos a presentarles algo nuestro de este local de la Resistencia. Este local de la Resistencia más que nada surge primero como un colectivo y en el cual incluimos la música. Esta canción se escribió y se pensó en las comunidades en resistencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se llama Chiapas. Chiapas no es perder, fue el ejército de él. Chiapas no es perder, fue el ejército de él. Y arriba. En toda la selva, que bailen los indios, que canten los izquierda, que niños y niñas piquen los colores, que pasen los días de Vizcaya los valores. ¡Que se oiga fuerte! ¡Sí, señor! ¡Que viva la anarquía! ¡Sí, señor! ¡Viva la revolución! ¡Sí, señor! ¡Viva la rebeldía! ¡Sí, señor! ¡Viva la revolución! ¡Sí, señor! ¡Que viva la anarquía! ¡Sí, señor! ¡Viva la revolución! ¡Sí, señor! ¡Viva la rebeldía! ¡Sí, señor! ¡Viva la revolución! Se hacen todos y todas las armas, que calle el ruido, que lleguen las palabras, que nunca la muerte llegue a nuestra casa, que siempre tengamos viva para nuestra casa.
aquí en Aguascalientes con un liderazgo muy chido por la Virgen de Guadalupe. Bueno, no es culpa de ella, pues es culpa de la gente. Esperamos que no nos ocasione cuestiones del audio. Nos encontramos un momento con 3 muchachones, 1000 batallas en esta escena locaida, que han perdurado, persistido durante mucho tiempo en la música. Ellos integrantes del local de la Resistencia. ¿Cómo están, muchachos? Pues así que bienvenidos, no, porque yo soy el acoplado. ¿Cómo están? Todo bien, Bien, hermano. Bien, hermano. Gracias. Bueno, pues ahora sí que su nombre, lo que hacían o lo que hacen en el local. Mauricio, y tocaba la guitarra en el local de la Resistencia. Yo soy Pedro, toqué la trompeta y coros. Armando, el Mandis en los gritos. Ok. Una propuesta que desde sus inicios, exacto, charlamos que quizás a finales del 99, a principios del 2000, 20 años, poco más, no sé, ya hay que ver las cuentas, ¿verdad? Pero sí son más por aquellos tiempos de esta banda. En aquel tiempo, ¿recuerdan alguno de ustedes por qué surgió la banda? ¿Por qué decidieron formarse? Claro que fue una necesidad creativa, ¿no? Como muchos han decidido en Aguascalientes. Pero ¿qué fue el punto que los unió en aquel tiempo? Pues Raúl y Pedro, ustedes son los que... Bueno, me dejan a mí y yo fui el último que llegué de ellos, pero bueno, ahí voy a tener que hablar y llevar. Pedro. Pues bueno, a mí me hacen una invitación el Pedro y Cuid, algún día que nos encontramos y me hacen una invitación para participar en un colectivo, que estaban haciendo un colectivo. Y venía yo de las comadres, yo marco la época de las comadres antes de local como netamente musical. No había otra propuesta más que proponer la música. Ya cuando yo me planteé que hacer un colectivo para hacer teatro, hacer poesía, hacer música, pintura, todo lo que abarcara la contracultura, entonces yo llego al local y ya estaba ahí Fabricio, estaba Pedro, estaba el compañero Quiz, estaba Janine, estaba Blanca y Octavio, ya estaba Octavio. Entonces iniciamos el proyecto ahí, más que nada contracultural, empezamos haciendo poesía, teatro, se empezaron a hacer las pinturas en el local, se empezó a poner ad hoc pues, a lo que queríamos, pues. Se echa a andar el taller de serigrafía. Y el último proyecto que se hace, que era el principal, pero que es el último, es el de la música. Entonces empezamos a ensayar con diferentes compañeros. Ahora la guitarra, ¿no? Pues no le das a la guitarra a ver el bajo y nos empezamos a calar. Y al final se llega a conformar una banda ya que empezamos a ensayar. Y ahí es el inicio pues de la música del local, ¿verdad? Sí. Sin llamarnos el local, porque no teníamos nombre, de hecho no se tenía nombre. Y ya la misma banda nos identificaba como de local. Entonces creo que fue bueno. ¿Quién fue el que algún día vamos a pedir un chance para tocar? Fue básicamente fue lo que creó la banda, fue una reacción para nosotros crear una contracultura. En esa época éramos simpatizantes del EZLN y nos contactamos con los compas del Frente Zapatista de Liberación Nacional, que es el Juan Pablo, Fabricio y el profe Oscar y varios profes. Entonces nos propusieron rentar un local ahí en el centro, ahí atrás de la Casa de la Cultura, ahí en Alarcón. Que por cierto, eso es un super casa. Y ya de ahí pues empezamos ahí, como dice Mandis, empezamos a buscar qué onda. Lo mínimo era lo de la música en esa época. La cuestión era contracultural, política y social, nada más. Entonces ya nosotros dijimos, bueno, ya estamos aquí, ahora a todos nos gusta mucho el punk, nos gusta la cultura, la política y todo. Y fue cuando empezamos a ver, bueno, vamos a estas ideas, el vehículo principal para esas ideas es la música. Entonces empezamos, yo me acuerdo que yo tocaba la guitarra al revés, yo soy zurdo y de chale, y todos empezamos, y en esas épocas pues ya conocíamos ya a Fabricio y todo, pero no teníamos una banda. Entonces Cuitlagua, Robledo y yo, una vez andábamos en el centro y andábamos bien locos por hacer un movimiento político, social, cultural.
y nos encontramos el Mandis, ex vocalista de Las Comadres en esa época, ¿ya? Y lo invitamos. Entonces para Fabricio, para Cuitláhuac, para mí, para Fabricio, pues era un lujo tener el Mandis, ¿no? Es como, es un vocalista de la época chido, ¿no? Entonces ya fue cuando empezamos poco a poco a agarrar forma. Fabricio ya la guitarra y todo el rollo. Pero básicamente era una propuesta político, sociocultural, contestataria. Nosotros estamos en contra de todo el desmadre. Y porque nacimos del apoyo del Frente Zapatista de Liberación Nacional. Todo nace a partir de expresión, ¿no? De expresión en contra de ciertos rasgos. No, de hecho, en aquel tiempo la sociedad aún estaba muy mocha. Aún no era tan doble moral como ahora. Entonces, como que estos grupos contraculturales, como comentan, tenían la necesidad de expresarse de una mejor manera, pese en contra o más bien mostrando una alternativa diferente a lo ya establecido, ¿no? Que es lo que hay, que eran todos sus trayectorias musicales, como ustedes me animo a decirlo. Ese comentario de Mandis de dibujar los talleres y todo eso, ¿qué tanta gente es la que estaba ahí inmensa? Porque no era músico, todavía más gente que rodeaba todo lo que era ese colectivo, ¿no? Sí, las primeras reuniones, como te comento, éramos como 6, los que iniciamos y los que empezamos el sueño de hacer algo grande. Era político, era lo que ya traíamos nosotros. Te hablo de que Las Comadres sí era música y era rebeldía, pero así como que nada más musical, ¿no? Entonces se buscaba ya la situación a nivel mundial ya era organizarse, no solamente gritar, sino que hacer acciones ya, ¿no? Organizar marchas, o sea, dentro claro. Estar organizados contra lo que no estábamos de acuerdo. Las situaciones sí hablábamos y sí, somos los viejitos, era muy diferente porque sí había más represión, había más moralismo, había más, o sea, sí había más freno hacia cualquier tipo de manifestación, ¿no? Entonces, el que uno salía con los picos y con la moica era satanizado a morir, ¿no? Era muy difícil, ¿no? Y ahorita ya hasta en la televisión ves a cualquiera trae su moica, sus picos, ¿no? Pero en aquel tiempo no, era muy penado, pues. Los tatuajes también. Exactamente. Entonces, entrar a este cambio al que me invitan, del que somos partícipes, sí es un antes y un después dentro de la escena, no solamente del punk, sino del rock en Aguascalientes. Es un parteaguas. Hay un antes y un después. El antes fue esto y el después es un movimiento organizado. Que nosotros empezamos a hacer las marchas, que íbamos 10, 15, ya terminamos haciendo las marchas que iban 500 gentes. Incontrolables. Sí. Incontrolables. Entonces sí es lo mismo. Tú me preguntas, ¿cuánta gente se llegó a inmiscuir en este proyecto? Cuando iniciamos éramos 5 o 6 y llegábamos a tener juntas o pláticas que había 30 cabrones. 30. Y eran 30 que no eran de tal colonia, sino que teníamos del Cerrito de la Cruz, teníamos de la Barranca, teníamos de la Roma Bonita. De toda ahora sí que abarcaba casi todo el estado de Aguascalientes. 1 o 2 representantes estaban ahí inmersos en esto. De ahí cambia la historia, cambia mucho, porque de ahí sí, nosotros lo que decíamos, y como decían los compas zapatistas, o sea, no es necesario que estemos todos aquí juntos, que cada quien vaya haciendo su organización, su luchita, su colectivo, y lo logramos. Se hace ese detonante y tenemos compas de diferentes expresiones musicales que empiezan a organizarse también y a hacer las juntas, hacer los colectivos. Y los grupos musicales. Fíjate, Armando, que la creación del movimiento, porque más que un grupo musical fue todo un movimiento, Claro. como el que no vas a ver ya aquí en Aguascalientes, yo creo que en mucho tiempo. Fue coincidencia, sí y no, o sea, fue coincidencia porque los que estuvimos, todos teníamos un espíritu rebelde, es decir, no andábamos buscando hacer música por música, no andábamos buscando hacer un colectivo, nomás por tener un colectivo para decir lo que era un colectivo. No, Armando ya venía de un grupo donde obviamente lo que se cantaba pues no eran canciones de amor, ¿no? Era rebeldía. El Pedro, que yo lo conocí junto con Cuitláhuac, es parte importante de Cuitláhuac de esto que estaba mencionando porque fue de alguna manera el que nos empezó a unir. Cuitláhuac tenía participación en un grupo que se llamaba TLB,
¿De qué era? Era hardcore. Hardcore pop. Y él participaba en algunos eventos que yo organizaba el MEN. El men. Él ya había participado, igual que a las comadres. Las muestras de rock. Y yo ya lo conocí porque estudiamos juntos, estábamos estudiando juntos y un día por medio de él conocí a Pedro. Yo ya participaba en lo que era el Frente Zapatista de Liberación Nacional, entonces lo que hizo Armando ya va hilándose porque ya había un movimiento rebelde y además organizado a nivel nacional, incluso hasta internacional, ya se organizaba a nivel internacional, no era local nada más la lucha. Y esa coincidencia de práctica política y también cultural, en la música que ya andaban ellos, porque yo no andaba en la música, yo todavía no tocaba nada. Político. Sí, yo más que nada me ligué a ellos por el movimiento político, no por la música. Que ahí aunque parece que se contradicen, pero no. Es la visión de Pedro y de Armando, Claro. y al final se juntan, ¿te fijas? Claro. A lo mejor Armando ya tenía bien definido, porque ya tenía práctica en la música. pero Pedro tampoco igual que yo. Nos gustaba la música y obviamente escuchaba música rebelde y más que nada el rock, el punk, Yo me acuerdo que era fan de las comadres. Y ahora cantaba. Y yo no conocí a Armando, fíjate, yo no había escuchado a los comadres. Entonces se dio la casualidad de que las organizaciones de aquel tiempo rentaban un lugar en Alarcón. Ya lo mencionaron ellos. Pero en determinado momento como que se buscan cada quien su espacio, porque ahí estaban de forma colectiva. El Frente Zapatista. Y ese lugar Cepacón. lo ofrecen para ocuparlo nosotros también, para que no se perdiera el lugar. En pleno centro de Y la nos ciudad. quedamos con una o dos organizaciones nada más ahí participando. Y fue de manera en que hubo un espacio donde ya pudimos coincidir e invitar a más compas a reunirse con nosotros y platicar. Y obviamente aprender, porque nosotros apenas estamos también en ese proceso de aprendizaje de lo que eran los movimientos sociales. Y ahí, de alguna manera, llega la música, llegan las ganas de hacer otro tipo de contracultura. Yo había participado, Armando, con el grupo Flores Magón, lo que pertenecía al CLETA, en aquellos años. Entonces ya ese sí era un movimiento a nivel nacional. Yo ya conocí algo de esta poesía y teatro callejero, que fue lo que me unió a Cuitláhuac. Y es lo que intentamos hacer. Al final surgió el local, que yo creo que fue lo más acertado porque fue lo más llamativo de esa parte de nuestro movimiento. Sí, lo que más creció, pues. Aquí lo interesante de todo este movimiento, esa generación de buscar una mejor estabilidad en cuestión política, en cuestión de sociedad, entre otras cosas que pudiera haber, otras aristas, dio al traste para que diera como muchas cosas interesantes, ¿no? Como comentan, el local de la existencia. Pero creo todo lo que envolvió a ello, creo que es lo importante, que quizás mucha gente ahora en estos tiempos no lo visualiza así, porque está acostumbrada a que la lucha está en redes sociales y ya eres crítico, ya eres alternativo. Haces un movimiento, no quiero ahorita meter movimiento porque luego les da pus, les da cosquillas, pero también ya te sientes diferente y rebelde. Y no, ustedes más bien todo esto lo llevan a la práctica porque no existían redes sociales, ¿no? No existía, insisto, la sociedad, el gobierno, de cierta manera, pues si se sentían atacados, pues los iban a derrumbar, ¿no? Ustedes que en este momento, si hubiera algo por encima de ustedes, ya no sería igual, ¿verdad? Ya no causaría el mismo eco, pese a toda la información que hay, pese a todas las redes sociales. Está muy cabrón para que suceda algo similar a lo que pasó en su tiempo, ¿no? Con ustedes, ¿no? Sí, tendríamos que usar ahora sí que las otras herramientas que ya hay en la actualidad. Pero aún así sería una falacia, ¿no? Y sería muy difícil, es lo que estamos planeando todavía, o sea, ahora esto de que no se nos está volviendo es buscar la forma de volver a tener presencia o voz y voto en este movimiento, pues, ¿verdad? Pero sí no va a ser igual. Es algo que no se volverá a repetir. Y fue algo grande, porque lo que nosotros provocamos, y nos gusta hablar mucho de decir, nosotros hicimos el encuentro anarcopunk en Aguascalientes. Nosotros trajimos 250 gentes, metimos 250 gentes en un estacionamiento. Guadalajara, Querétaro, León. Les dimos de comer, les dimos alojo, organizamos, hicimos trabajos, talleres, y fue un éxito. El Frente Zapatista siempre nos apoyó. Además participamos en la logística de todo este tipo de situaciones de las marchas del ZLN. Cuando vino Marcos y todo, a nosotros se nos aventó la responsabilidad. Parte y era difícil, no creas, hermano, porque una bronca, había gente que no creía en nosotros, ya gente grande, por ejemplo, Jaime, de los comunistas, un día nos metimos a la banda en una reunión, precisamente cuando se debatía si Marcos nomás venía a Aguascalientes o Cañada, y nosotros metimos a escuchar y dijimos, a los dos lados.
Pero es que no tenemos la capacidad. Y volteaba y se nos veía y así que y estos niños que hacen musiquita para niños, y les demostramos y nos demostramos la capacidad que teníamos y tuvimos presencia en todas las áreas de seguridad. Cuando tocamos Línea de Onda, hasta el Marco se quedó así como que, cámara, cabrón. Sí, la organización, esa organización se la debemos al local, porque el local era muy, el colectivo, que fue la primero, era muy, a ver, vamos a hacer la junta y ahorita no vas a tomar, o sea, vamos a organizarnos, vamos a platicar, y sí, éramos muy exigentes. Y esa misma exigencia nos llevó a hacernos así. Vamos a participar en tal marcha, en tal tocar, en tal esto. La mínima tocar tenemos que tener una organización. Y tenemos que, a ver, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto. Las comisiones. Sí. Tú te encargas de esto, tú te encargas de esto, ustedes se encargan de esto. Por ejemplo, ya teníamos quién iba a estar en las entradas. El dinero, qué se iba a hacer con ese dinero. El poquito dinero que saliera, ya qué íbamos a hacer con ese dinero. Había responsabilidad. O sea, había compromiso. Fíjate que, aparte de eso, Armando, o sea, en el PUM te vas a encontrar algo que no tienen las demás organizaciones. El PUM de aquel tiempo, aunque era a lo mejor gente que estábamos aprendiendo, que era mucho muchachito menor de edad que se agregaba a participar, era auténtico, y te voy a decir por qué. Porque dentro de las ONGs que existían en aquel tiempo, y no se diga las que existen ahora, pues es gente que le juega al protagonismo o al buscar el beneficio propio, y en aquel tiempo también lo había. Pero el PUM no, o sea, el PUM andaba por participar y aprender, se veía la intención de hacerlo, tanto que algunos de los participantes de las ONGs, como me refiero al caso específico de Juan Pablo de Ávila Amador, que es una persona muy reconocida por su trascendencia poética, se cobijó en el PUM, y no nomás él, muchos otros se cobijaron en nosotros, y no en el PUM específicamente, también en algunos de nosotros que participamos con ellos, y de ahí surgió un movimiento de ellos también, y muchas de las personas que anduvieron con nosotros siguen participando o tienen influencia en ese tipo de movimiento, principalmente las mujeres, ¿no? Es muy que siguen haciendo ese protagonismo, pero no protagonismo de ser nada más para las cámaras, sino también de ir a la práctica. Muy importante lo que dice Fabricio, muy importante lo que dice Fabricio, porque en esa época realmente sí, o sea, nosotros entramos a la Unión Zapatista como un apoyo, como un soporte, pero cuando nos acordamos, y la Unión Zapatista ya también estaba apoyándose con nosotros, Sí, fue. cuando no nos acordamos. Es decir, Armando, y esto, Pedro, cuando nos acordamos, ya nosotros éramos, Juan Pablo ya estaba dentro de nosotros cuando él se dio ese punk, y Juan Pablo de Ávila Amador, pues era ya parte de nosotros. fue una pieza importante de Nuestro movimiento colectivos, fue movimiento. muy importante. Pero fíjate, lo que dice Pedro es importante porque, ¿saben qué? Estamos buscando quién haga esto, y las ONGs que nos tocó conocerlos, algunos de ellos no se planteaban o les parecía, a algunos de ellos incluso les parecía algo como bajarse de nivel, pero alguien del colectivo de los PUM siempre está dispuesto a hacerlo, sin importarle si había protagonismo o no, nada más por el hecho de hacerlo, porque les gustaba participar en lo que era la política. Sí. La rebeldía en este caso. Crecimos nosotros como movimiento, nosotros crecimos y crecieron las organizaciones, porque crecimos en la cuestión de que a final de cuentas nos fusionamos y logramos tener un movimiento no solamente de punk, sino de una izquierda, de un movimiento, o sea, ahora sí que en contra del sistema, pero organizado. Y sí hay mucho reconocimiento pues a todo lo que hicimos, porque no se volverá a repetir, no hay de otra, no se volverá a repetir. Y bien, Fabricio, Pedro Mandi nos presentan una rola del local de Resistencia para que la gente que está viendo esto pues sepa también un poco de la cuestión musical de ustedes. Yo creo que una que mora bien con lo que hemos estado comentando es la canción, se llama Ni Dios ni Amo. Ahí está. Es un llamado al pueblo a despertar y a unirnos, ¿no? Dejar diferencias a un lado y estar todos unidos, porque al fin y al cabo estamos en el mismo barco. Ni yo ni amo no presentan ni la historia ni nada, simplemente presentan la realidad. Independientemente del espacio, tiempo y circunstancias, ni yo ni amo siempre está presente. Hay que derrocar a la reacción. Ejecútese y cúmplase. Ya despierta de su sueño, busca su gente.
sale guerra entre nosotros y a luchar. Anarquistas, 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 en pie de guerra combatir a los fascistas. Anarquistas, 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 los proletarios contra la burguesía. A las barricadas, a las barricadas. Y bueno, muchachos, y todo esto que estamos platicando, también hay que decir la cuestión fuerte del ejército zapatista, que luego pues mutó, ¿no? Vino como pues, a desaparecer, de hecho. Con la pila. En el sentido de que ustedes como agrupación también fue, no sé si sea el mismo, pues ustedes estuvieron trabajando, organizando cuestiones durante algunos años, presentándose ya con la banda, pero llegó un momento que la gente se empezó a disipar, ¿no? ¿Por qué creen que pasó eso? Así como brincarnos un poco de lo que están peleando este rato. Y antes de eso, Armando, me gustaría comentar que ese tipo de participación que empezamos a tener, de la que hablé anteriormente, dio pie a que nos animáramos a formar el grupo y empezar a tocar y empezar a salir, porque teníamos el respaldo de mucha gente que nos seguía. Yo les hablaba de un caso, por ejemplo, de un chavo que me encontré hace poco y me reconoció y me dice, no, pues es que me acuerdo cuando yo venía desde, no me acuerdo si desde La Chona o más para allá, porque ya no había escena, y él se sentía punk, o sea, se sentía la identidad de hacer punk, y él venía desde La Chona nomás a nuestras tocadas, aunque el día y se quedaba en la central, y el día siguiente regresaba hasta su casa, a donde él habitaba. Dice, entonces ese tipo de impulso, pues imagínate si de gente de fuera venía a vernos, imagínate la gente que estaba aquí en contacto con nosotros, pues nos apoyaban los toquines. Y no había toquín, Armando, si te tocó ir a algunos toquines que casi estaban 90%, si no es que lleno el lugar donde tocábamos. Y los chavos que nos seguían, pues es gente con la que nos relacionábamos. Es decir, no teníamos fans, teníamos amigos que iban a nuestras tocadas porque lo que hacíamos se estaban identificando también. Entonces esa era la fuerza del local, no nada más lo musical por aventarlo, ¿no? Que pues muchas bandas en aquel tiempo las conocimos, es lo que hacían, y por eso no tenían ese respaldo de la, no sé si se le puede decir base, pero eran amigos de nosotros. La pregunta de Armando sí se me hace muy concreta, y yo sí voy a decir. La mera neta, la banda se empieza a disipar, se empieza a desabonar, pues a lo mejor por falta de compromiso, por falta de cosas. Yo ya me di cuenta que cuando llevas una tocada, ahí está toda la banda, no se ha desafanado. La banda que siempre tiene un compromiso social, crítico, político, lo que tú quieras, cuando vas a una tocada, ahí te la topas. Y una vez yo llevé una playera del local de la Resistencia y toda la banda me la quería quitar. ¿Cuánto? Entonces yo digo, ay caray. Entonces nosotros, quieras que no me gusta mucho hablar así, pero quieras que no, sí fuimos un parteaguas. Sí, algo nos falló porque sí hubo una dispersión de la banda, bajó creo que hasta cierto punto como que nos hicimos a un lado. Cuando truena el local nos hacemos como que un ladito, cada quien con nuestros proyectos, y o sea, la fuerza, creo que la fuerza éramos estar juntos, los que no solamente nos dedicamos a la música, porque nos dedicamos a hacer tocadas. Entonces nosotros una tocada era garantía podíamos ir con uno de un bar y tenían mucha apertura, recelo, ¿no? Pues sí, ¿qué? Pues no, pues danos chance de hacer la tocada, ¿no? Te garantizamos meterte 150 gentes. Nosotros siempre hablamos con números. Es lo que dice Fabricio, había una base, y era una base que eran 150.
Yo así te lo digo y te lo aseguro. Y ya el del bar, sí. Lo que no contaban los del bar es que era la banda más borracha, la que más disfruta, pues, una tocada con unas cheves. Claro. Y era garantía, abríamos esa puerta y se abría. Automáticamente, no te miento, en lugares había que nos querían tener cada fin de semana ahí. ¿Y para cuándo? Y cada lugar que íbamos abriendo, porque eran pocos, eran Ranas Bar, empezamos y ahí nos querían tener. Cuando fue Goet, también Goet, cuando así. El Rey que el Barrio. Empezamos en esa cuestión, pero sí había pues, pero yo pienso que sí era mucho la unión de todos. Seguimos nosotros, ellos siguieron con un proyecto, yo sí con otro proyecto, pero bajó esto, bajó a niveles de no era lo mismo. Desaparecer casi. Inclusive en los movimientos políticos, social y cultural, todo eso bajó totalmente. Pienso que fue las redes, fue la comodidad de la rebeldía, ya siéntate en tu computadora de que tú andas en tu lab y opinas, sí, y ya eres revoltoso. Y antes no, antes tenías la necesidad de salir a decir las cosas, de vestirte diferente para que supieran que no eras de la misma. Hace muchos años, el colectivo de lograr la resistencia y con varios colectivos que Armando hizo por allá por su rumbo, cuando pensamos, y hubo una manifestación bien chida ahí aquí en la plaza de Aguascalientes, tratando de hacer ver cómo reprimieron a los compas de Guadalajara en la cumbre. Y me acuerdo que había televisiones de cartón, había un desmadre. Compañeros vestidos de granaderos, y nuestras amigas vestidas de modas locas, como le decían ahorita y todo. Y ese día hicimos todo un show bien loco. Salimos en las noticias del pasillas y no sé qué desmadre. Sí. Y ahí sí nos dimos cuenta que nosotros nos convertimos de ser un movimiento musical y político a un movimiento social. Ya nos dimos cuenta de todo ese rollo. Era un domingo, yo me acuerdo, en la tarde. Y todo el mundo llegó con sus caretas de cartón, con sus cajas de cartón. Y nunca se va a olvidar que estamos cantando las canciones del local. Estamos cantando las canciones del local a la hora de la manifestación. O sea, para mí eso no tiene, pues yo me quedo así como que, caray, algo le tengo que dar a mí. Sucede, Armando, como en todo tipo de sociedad, que la situación a nivel nacional e internacional cambia. Y a nivel nacional lo que marca el cambio es la llegada del PRD. Llega el PRD, en algunos lugares al poder, principalmente en el DF, y traen como su bandera a López Obrador, y empieza a ser un movimiento nacional, y muchas de las ONGs que había aquí dejan de pertenecer a ese movimiento más libertario, más independiente, y se le suman al PRD. Y como todo movimiento social, pues obviamente en un movimiento social requerimos todos de todos, hermano. Claro. Aunque fuéramos muy activos y muy participativos y con algunas de las mejores propuestas, pues solo no íbamos a poder continuar. Todas esas agrupaciones se van, se suman, se hacen parte, fíjate, incluso aquí lo más lamentable, algunas te dejan de llamarse por su nombre, por sumarse al movimiento de Morena, o no sé si estaba Morena ya, o al PRD directamente, y los absorbe y se pierden, se quedan ahí ya como parte de pues, una estructura tradicional política donde su función pues nada más fue así que es hacer lo que se les venga de arriba, y aquí no, aquí se discutía, se analizaba y se participaba directamente con la práctica, ¿no? Entonces eso debilita todo el movimiento aquí cuando vamos aquí en Aguascalientes, a nivel nacional no sabría decirte, pero aquí en Aguascalientes, esa gente que iba con nosotros, muchas de ellas se unió a este tipo de movimiento tradicional político y se debilitó. Al electoral. Se debilitó el movimiento, entonces ahí empezó a caer y a caer. Y ya era difícil juntarse porque ya eran así que dos choques muy diferentes, o sea, con ellos ya no podíamos coincidir, como no coincidimos ahora actualmente tampoco. Se podrá decir como diciendo, ya tenemos lo que queríamos. Ya tenemos un presidente de izquierda, entonces ya no hay movimiento. Entonces a nosotros, Armando, nos sigues viendo igual.
en nuestros mismos trabajos a lo mejor que teníamos o en la misma situación, y ellos no, la mayoría de ellos están incrustados ya en El sistema los absorbió. en puestos Sí, de gobierno. Entonces, El sistema los ahí se absorbió. rompió. Ahí ya no podría haber una convocatoria por parte de ellos a nosotros porque pues, obviamente no se iba a aceptar. Y lo que nosotros propusiéramos tampoco ya no era de su interés. ¿No? Pero estamos viendo que en la actualidad, aquí en nuestro estado, pues sigue igual. O sea, tiene una pasividad en cuanto a un tipo de organización política como la que existía en aquel tiempo que tú mencionas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues eso. Se les dio por el lado a lo mejor cómodo de sentirse ahora a lo mejor que están cambiando las cosas desde un escritorio y el movimiento social en las calles paró. Y la música como la que hacíamos como local o en otros proyectos que seguimos haciendo también paró. Y De lo hecho, que está no como- paró se está hizo como- banal. Se hizo banal. La rebeldía de repente ya se empezó a hacer medio banal. Ya de repente todo el mundo empezó a hablar de rebeldía, pero porque ya no afecta, ya no suma. Sí, Y nosotros, con las letras que teníamos, con nuestra rebeldía, con la actitud de Armando en el escenario y todo, sumaba mucha gente. O sea, creábamos un poquito más de conciencia Es que política y social. sí logramos crear como que no solamente local, sino con las mismas bandas había una relación. Entonces, podría haber, en una tocada local había metal, había diferentes corrientes y lo mantuvimos. Y ya después ya no. Y ahorita, por ejemplo, en la actualidad, sí es triste. Vienen unas bandas de, por ejemplo, las que vinieron la semana pasada, que vienen desde Baja California Sur, muy buenas bandas, las oyes. Y no hay esa, a lo mejor hay otra tocada, hay como que Esa respuesta. más envidias, no envidias, o a lo mejor un valemadrismo de a ver, vamos a coordinar. Antes como que hasta cierto punto se coordinaron las tocadas, van a hacer tocadas, güey, las hacemos para la siguiente. Porque esos güeyes van a traer tal banda y pues tienen que generar gastos. Claro. Y no hay esa coordinación. De hecho, en la misma tocada de la semana pasada yo veo algo muy triste porque había una exposición de fanzines, de puestos y la fregada. Acá lleno y la tocada sola. Y dices, no, pues por mínimo respeto al músico, pues bueno, oí su propuesta. Y no, o sea, como que ellos estaban, sí, lo voy a decir, cada gente que estaba en su puesto como que absorbió su esterismo y aquí estamos, y aquí. No hubo de que, ¿saben qué banda? Pues vamos a Paramos un rato para ver la banda. oír la propuesta. Claro. Entonces, esas las cuestiones de organización. Era algo que nosotros cuidábamos detalles. Siempre, o sea, cuidar los más mínimos detalles. Aunque no pareciera, se cuidaban. Y por eso las cosas salían. Hay una banda. Si teníamos una plática antes de la tocada, se hacía la plática y ahí estábamos. Y teníamos que estar ahí. Ahora, mínimo los que organizábamos, ¿no? Por respeto al que invitas. Hay una banda de Guadalajara que se llama Las Fallas del Sistema. Esa banda de Guadalajara pues, es bien comprometida política y socialmente y culturalmente. Y es muy reconocida a nivel, pues, se podría decir, casi mundial, porque han ido a tocar en muchos países. Y esa banda ha venido a tocar con nosotros y nos han dicho, ¿saben qué? Lo que saquen de lana, quédenselo para su organización. Lo que saquen de lana, quédenselo para ustedes, para que sigan organizando eventos. Ahí es cuando nos damos cuenta de decir, ocupamos más foros, ocupamos más desmadre, pero no nada más de ya estuvo, o sea, ocupamos más foros, más comprometidos político, social y culturalmente. Ocupamos una ideología rebelde y contestataria que ya no existe, muchachos. Esa es la tercera edad de la situación. Una pausa técnica. Y además voy a hacerle dos preguntas para que hay personas gratas, que se habla un poco, y eso es como para acabar mi rollo, porque ya se va a acabar aquí el tiempo aquí. Y bueno, y ya empecemos, retomamos después lo que quedamos, ¿no? Lo que quieran. Déjalo más para poner la vaca. Ok. Responde Armando y responde. O Fabricio. Responde tú, Fabricio. Ahí está, hermano. Sale. Creo que no. Ok, sí, ahorita que comentaban eso, por ejemplo, en Hecho en Casa, de la universidad sí nos pasó, o sea, el gobierno, había no había censura más bien, como que era una sesión cultural, no había censura, pero cuando entró el gobierno panista, que en un tiempo fue Mocho, y de eso la gente no se acuerda, que el gobierno panista fue Mocho, y se hizo la conveniencia para ganar adeptos y ya toda la gente se fue al PAN, o sea, eso comentaban ahorita que
El sistema se disolvió, muchos ya trabajan en institutos culturales, no que hayan solo movimientos, sino que en aquel tiempo eran categorías rebeldes y todo eso, ¿no? Como ustedes comentaban, uno persiste con su ideología intacta y eso creo que es lo que nos identifica a diferencia de ellos. Pero bueno, vista a distancia, a cada uno de ustedes, ¿qué les dejó esta lucha de 20 y tantos años como local asistencia? Ya vistos desde esos morros ahora, ¿los hizo más fuertes? ¿Se sienten orgullosos? ¿Cómo lo vislumbran ahorita después de tantos años? Sí, bueno, mira, Armando, yo creo que la mejor satisfacción que en mi caso pude haber tenido de ese movimiento es haber conocido a la gente que en aquel tiempo tenía ideología bueno, o sea, ahora rebelde o tenía la intención de transformar el país, ¿no? Ahora, Armando, pues ya somos reducidos, es decir, yo en mi caso convivo con pocos compas porque no hay más expectativa de volver a formar algo parecido, ¿no? Con 2, 3 de los de aquel tiempo y que es como que te vas reduciendo a platicar o a ser parte de una anécdota. Y yo creo que eso es lo más lamentable porque no nada más, me imagino que eso nos pasó a nosotros que participamos directamente en movimientos sociales. Imagínate las bandas que a veces lo comentamos, las bandas que nunca tuvieron ningún tipo de práctica más que la música. Es decir, no llegan a comprender bien, en el caso de las letras que escuchamos nosotros, la música que nos gusta escuchar, no llegan a comprender bien el por qué se canta, ese tipo de realidad, ¿no? Nosotros intentamos cantar a la realidad, a lo mejor la realidad que teníamos era muy limitada o a lo mejor era muy, muy amplia, pero ahora, en el movimiento lo que he escuchado, lo que he visto, pues si en la que nosotros manejamos fue muy limitado el rollo político, o si lo hicimos culturalmente fue muy limitado, pues ahora aunque hay un avance más grande de la tecnología y se pueden hacer cosas más importantes, no llegan ni a trascender ni como políticos, ni mucho menos como movimiento cultural. Lo más cultural que veo yo ahora es un payaso de pelo rojo que dice que es el mayor rebelde en Aguascalientes, pero toca en cualquier tipo de evento, ya sea para el PAN, para el PRI, para Morena, y se pelea con Morena, y luego va al PRI, y luego va al PAN, y luego ya al final de toda esa práctica política que llega a tener, se convierte en voz, porque es como lo vas a mencionar, de un movimiento ahora sí local. Y yo creo que no tiene nada que ver con lo que hicimos nosotros, no tiene nada que ver, lo que hicimos nosotros fue meramente práctico. Y conocimos, en mi caso y de algunos de ellos, porque lo sé, conocimos a gente tan importante políticamente y ideológicamente en aquellos tiempos que logró movilizar todo un país. Esa gente con su práctica logró movilizar un país que ahorita para que alguien lo haga en ese sentido lo veo muy complicado. Entonces nosotros menos, estamos todavía más reducidos porque la gente que nos rodeaba está a lo mejor como nosotros también, ya está ahora muy cómodamente en su casa. A lo mejor o no cómodamente, sino obligadamente estamos ya en nuestras casas, no sé, con cierta facilidad. Totalmente de acuerdo, Fabricio, totalmente de acuerdo. Sí, fue de aprendizaje, fue mucho aprendizaje y nos deja muchas cosas buenas. Nos deja muchas cosas buenas porque creo que lo que quisimos o lo que intentamos hacer se logró. Yo pienso que en mi caso particular se logró el objetivo de lo que pretendíamos. Y como dice Fabricio, sí conocimos muchísima gente que era la que queríamos que nos acompañara o quisimos acompañarla en sus luchas y nuestras luchas. Y lo logramos, pues. Hay mucho aprendizaje y hay mucho, pues, para las nuevas generaciones de aprender, pues, de lo que se hizo. A ver, Pedro. Yo le decía a uno de mis mejores amigos, que se llama Cotelabor, le decía que estamos metidos en una mafia voluntaria. Ya no puedes salir de ella, pero por voluntad política, social y cultural. Ya no puedes salir de esto, ya no puedes salir. Entonces, el orgullo que a mí me queda de haber pertenecido a la local de resistencia y lo que venga, porque pueden venir cosas chidas, es que de repente la banda te diga, caray, nosotros vamos a hacer una banda, güey, porque nosotros queremos tocar con los del local.
nunca en la vida me había sentido tanta satisfacción con unos morrillos que me digan, es que los del local. Entonces yo dije, bueno, entonces no estamos tan mal entonces, no estábamos tan mal. A mí eso, Armando, me da mucho orgullo. Claro, sí, muchachos, y bueno, yo valoro mucho el esfuerzo, el trabajo de todos ustedes y de mucha gente de País Escondida que siguen la batalla después de tantos años, unos guerreros contra muchas situaciones que, bueno, sería mucho choro comentar, como está tu comentada, Pedro. Ahora, el ser rebelde es dar un like en las plataformas digitales, ese es ser rebelde. Sí. Y es la verdad, pero bueno, muchachos, agradecerles la oportunidad que sean de ser personas gratas, está echando espacio un poco. Así que gracias muchachos por ser quien son, valoro mucho su enseñanza, esfuerzo, trabajo, que sigan con esa ideología a pesar de tantas cosas, situaciones adversas, y que sigamos teniendo esa amistad, que eso que somos más chingón, que ustedes sigan haciendo lo que a ustedes les late musicalmente y yo siga de este lado entrevistándolos. Un último comentario, muchachos. No, pues gracias a ti, Armando, y eres parte de este mismo rollo, pues, porque también en esta lucha, pues hemos ido siempre acompañados de la mano, lo que fue tú y Ramón, o sea, son partes fundamentales en todo el movimiento del rock en Aguascalientes y igual, o sea, es parte de lo que nos dejó todo este aprendizaje, amistades como estas y las valoramos y por eso estamos aquí todavía. Un último detalle para mí, a ti, a Ramón, la contracultura nunca debe de calmar, nunca debe de callarse. El rock and roll nunca debe de calmarse, pero sobre todo la contracultura. A ti, a Ramón Arredondo. Sí, yo recuerdo, ustedes son sobrevivientes como nosotros, Armando. ¿Cuántos periodistas o de aquel tiempo que también a lo mejor no buscaban ser periodistas o darle el apoyo a la contracultura desaparecieron, ¿no? O otros también ya están en la comodidad que les ha brindado el servicio público a lo mejor. Y ustedes no, o sea, yo recuerdo cuando Ramón también deja de ser parte de Radio Universidad y todo este tipo de controversias, pero siguen aferrados a seguir apoyando la contracultura o las bandas independientes. Yo recuerdo que en el primer disco que se presentó de local, estuvieron Ramón y tú en una entrevista con nosotros en mi camerino cuando los días que nos esquinaron un camerino en el Teatro del Parque, Esa entrevista la debes de tener por ahí, ¿no? Y el Ramón, yo creo que es el que se mencionaba todas las entrevistas al Ramón, más que hay que preguntarle. Hay que preguntarle, sí, yo recuerdo que desde entonces a lo que va a relacionar a lo que dicen los compañeros, porque desde entonces estamos en la resistencia o en el movimiento contracultural o en lo musical o como lo quieras llamar, pero siempre con esa característica, o sea, siempre batallando o siempre contracorriente. ¿Verdad? Sí, o sea, sí, gracias muchachos. Piensen que yo pertenezco, bueno, todos pertenecemos a una escena local independiente del mundo. Tuve la oportunidad de entrevistar propuestas de 31 países y he aprendido la independencia, que somos hermanos, estamos unidos, y entre más unidos estemos, cada quien con sus características, seremos más fuertes. Y bueno, gracias por ser personas no gratas igual que uno, y pues pedimos esta charla con una última rola de Local Resistencia, y gracias a la gente por apoyar esto, y sigan la pista de Local Resistencia, que hay sorpresas importantes que pues, no me gustaría adelantar. Entonces, pues, gracias. Yo creo que va en contexto la de medios nocivos, porque estamos ante un medio independiente, obviamente con esa apertura, o sin buscar ese lucro de entrevistar a una banda, buscar el protagonismo. Y la canción habla precisamente de lo contrario, de esos medios que se han enriquecido precisamente con el negocio de la música o del arte, ¿no? Entonces esa canción es una crítica a ese tipo de medios de comunicación. Y ustedes, cabronas chismosas, miran las hijas de la chingada, enterándose de todo así de...
Esto fue Personas No Gratas, revista radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica.